¿Alguna vez has sentido que sufres sin motivo alguno? Quizá te has enfrentado contigo mismo, contigo misma, para poder entender por qué pierdes algo, o a veces todo, sin razón. Muchas veces me han comentado diferentes personas que inclusive cuando han dado su vida a Jesús parece que todo empieza mal o todo sigue mal. Y la realidad es que hay muchas situaciones que no tienen explicación aparente. Aún esto mismo que estamos viviendo ahora, esto que se supone que se originó en China, donde haya sido, pero se supone que fue allá, y que por la picardía mexicana y todo este carácter mexicano, esta identidad que tenemos los mexicanos, primero nos moríamos de risa y ahora hay una espantosa psicosis que se respira por todas partes y hasta los memes están cambiando. Y entonces vuelve la pregunta: ¿alguna vez, como quizás hoy, te sientes en alto riesgo? ¿Sientes que las cosas están mal y que no estás conforme con esta situación? Pensemos un poco en la vida de Job. Y espero que hoy, aquí, en estos minutos que compartiré algo sobre la vida de Job y los principios que podemos sacar de ahí, al final de este tiempo Dios nos haya bendecido a todos. Pensemos en Job, un hombre que en los primeros 2 capítulos se le describe como de un hombre justo, e inclusive hay un diálogo entre Dios y el diablo, en donde el diablo parece como desafiar y dice: quítale las cosas y vas a ver. Le dice a Dios: quítale las cosas y vas a ver, quítale lo que tiene y vas a ver si de veras es justo, si de veras te busca y de veras te ama. En el capítulo 3, Job, una vez que ve perdido todo y perdió a todos excepto a su esposa, pero perdió todo y perdió a todos excepto a su esposa, Job inicia un proceso de duelo. Y ella misma, la esposa, se ha convertido en un gran problema, porque inclusive hasta se atreve a decirle: maldice a Dios y muérete. Y entonces quien parecía por muchos años la gran ayuda y la gran compañera, y con quien había expresado el amor de diferentes formas y habían tenido los hijos que Dios les había dado, ahora esa esposa que queda viva, por la razón que solo Dios sabe, es una mujer que golpea y que hace sentir todavía más mal al justo Job. ¡Qué tremenda situación! Yo tengo esposa y jamás yo espero que me diga a mí así, Y tengo hijos y yo no sé cuándo van a partir con el Señor, yo no sé si se van a ir antes o no. Yo ya tuve un hijo que se fue a los 9 meses de haber nacido sin aparente motivo de salud. ¿Y por qué? No lo sé. O la respuesta que puedo decir honestamente es: porque así lo dispuso Dios. Algunas personas, cuando escuchan esta historia que menciono respecto a mi experiencia, han expresado que eso es injusto. Algunas otras personas han expresado: qué capacidad de aguante. Pero los más han dicho: Dios es el Señor y le dio a usted y a su esposa la fortaleza y la aceptación que por fe se puede tener
en esos momentos. Y así ha sido, mis hermanos y hermanas. Así que entonces en los 3 primeros capítulos del libro de Job encontramos un gran contraste del justo Job al emproblemado Job, del justo Job al hombre en crisis, al hombre que se ve sin nada, del hombre que tenía las grandes comodidades y las grandes facultades para poder seguir creciendo en la adquisición de bienes e influencia, ahora se ve sentado en un saco de silicio y de ceniza, solo y con la palabra de su esposa que pegaba francamente en lo más íntimo de su ser y que provocaba todavía más situación crítica y dolor en el corazón de Job. En los siguientes capítulos, del 4 en adelante, encontraremos a sus 4 amigos con él. Lo van a acompañar y van a estar hablando con él. Es indiscutible. La persona que obra mal recibe recompensa de su maldad. Pero, ¿qué hizo Job? ¿Qué es el problema de Job? No lo entendemos de entrada. No hay una situación que él pueda decir, me arrepiento de tal pecado o de tales situaciones en mi vida. No registra la Biblia una cuestión así. Y nosotros mismos muchas veces nos preguntamos qué he hecho o qué no he hecho para recibir estas situaciones de crisis, de problemas. Esa es la misma pregunta que nos hacemos todos y que nos hacemos muchas veces cuando nos vemos envueltos en problemas. Hermano, hermana, el sufrimiento es inevitable. Y no precisamente o no necesariamente porque seamos culpables de algo en específico. Sin embargo, el sufrimiento, que en general no nos gusta y lo rechazamos, el sufrimiento es parte de la situación humana. Porque estamos limitados a tiempo y espacio. Y la ventaja que tenía Job, y la ventaja que tiene el pueblo de Dios, los hijos de Dios, las hijas de Dios, es que podemos buscar la paz y la seguridad. Pero no olvidemos que Dios es Señor y solo en Él, a pesar de las circunstancias, solo en Él hay paz y seguridad. Jesús, por cierto, lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Muchas veces, más de lo que pensamos, nuestro sufrimiento es en cierta manera causado o permitido por Dios mismo. Otras veces no es precisamente así, sino que se da el sufrimiento, sucede la situación crítica, el dolor se presenta y en un momento hasta nos atrapa nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras sensaciones, nuestras emociones, nos lo atrapa, pero Dios está presente, como quiera que sea, causado o permitido por Dios o no directamente permitido por Dios, pero en nuestras situaciones cotidianas Él tiene sus propósitos y nosotros hemos de conformarnos a su soberana voluntad. Lejos ha de estar de nosotros el desprecio por la disciplina del Señor. Lejos tiene que estar de nosotros el desprecio de la disciplina del Señor. Esta era la experiencia de Job y probablemente también tu experiencia, su experiencia ayer, en tiempos pasados, o ahora mismo, independientemente quizá de las situaciones del virus, o por el virus, o será la experiencia que vivirás mañana, que probablemente viva usted en unos años. Solo le quiero recordar que Dios es el Señor y que Él está en control de todo. Amén. En Job capítulo 5, verso 17, desde el capítulo 4 ya está hablando uno de sus amigos ahí, Elifaz. Y él está reprendiendo a Job.
Y le está señalando que es por culpa de él que está así. Y trata de convencerle de que Job es culpable, y tiene que sufrir las consecuencias. Y si bien es cierto, él está equivocado, y como lo leímos ya en el capítulo 42 para cerrar el libro, que Dios mismo reprende a Elifaz, hay una expresión de este hombre, amigo de Job, hay una expresión que retumba en todo el libro y que es un mensaje que puede estar sostenido por toda la escritura, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que además ha sido una verdad indiscutible a través de la historia de la iglesia. Y dice el verso 17 del capítulo 5: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Ahora, la palabra castigo aquí es una palabra muy fuerte, es una palabra que no nos gusta, y particularmente a niveles, perdón por la expresión, psicopedagógicos, no es muy atractiva. Sin embargo, la palabra en el idioma original bien puede ser traducida, y mejor traducida, por la palabra disciplina. Los hebreos no tenían problema con la palabra castigo, la cultura mexicana sí. Pero entonces la expresión del idioma original nos permite pensar que podemos bien poner la palabra disciplina. Y si se quedara la palabra castigo, tampoco deberíamos tener problemas. Pero quisiera yo entonces manejar mejor el concepto de disciplina, no porque estoy cambiando la escritura, sino porque la palabra original permite cualquiera de las dos traducciones. Amén. La Biblia abunda en enseñanzas sobre esto: sufrimiento, soberanía de Dios. La persona que Dios disciplina debe sentirse privilegiada, altamente privilegiada. El Señor está trabajando en su corazón. El Señor está trabajando en la transformación de su temperamento. El Señor está trabajando en la formación de su carácter. El Señor está trabajando en la formación de su personalidad cristiana. El Señor está trabajando en su vida. Por eso tomo las palabras de este hombre Elifaz y digo yo también: bienaventurados somos cuando Dios nos permite entrar en su disciplina. Aleluya. La disciplina es bendición. Primero, porque nos guía a hacer una revisión de nuestra vida, una revisión de nuestras actitudes, una revisión de nuestras acciones, una revisión de nuestras prioridades. La disciplina nos ayuda a hacer una introspección. ¿Qué es lo que más me importa? ¿Seré entonces un hombre o una mujer de fe solo cuando las cosas están bien? ¿Seré un hombre o una mujer que alaba a Dios solo cuando las cosas están bien? La disciplina es bendición porque nos guía a hacer una revisión de nosotros, porque nos permite encontrarnos con nosotros mismos, porque es una manera en que Dios nos hace una especie de sacarnos y ponernos enfrente, nosotros mismos, enfrente de nosotros mismos, como en un espejo, para ver qué es lo que está sucediendo en nosotros. La disciplina nos sirve como una llamada de atención entonces, para un despierta, para un ¿qué te pasa? La disciplina nos permite recordar que toda nuestra vida es para Él, es de Él, y que todo lo que sabemos, hacemos, tenemos, podemos, todo es para Él. La disciplina es formativa. Tiene la misma raíz que la palabra discipulado. Es formativa. En el concepto mexicano, la disciplina es equivalente a castigo, es decir, a golpe o a restricción o a alguna de estas cosas. Sin embargo, para Dios la disciplina tiene que ver con formarnos, poner estructura firme en nuestro interior a fin de que podamos responder a las expectativas del Señor en medio de todas las situaciones que vivimos cotidianamente. La disciplina llevó a Job a darse cuenta que ni quienes lo acompañaban, ni siquiera sus amigos y su propia esposa
ni siquiera los sirvientes, ni el pueblo que estaba cercano o lejano a él, ni las posesiones que había adquirido, ni todo el ganado con el que contaba, ni la fama, ni la autoridad, ni la influencia, nada ni nadie estaban o podían estar en el lugar que a Dios y solo a Dios le corresponde. La disciplina nos lleva a eso. No nos gusta la disciplina. El autor de los Hebreos lo dice. A nadie nos gusta que seamos disciplinados. A nadie nos gusta que nos den una buena. A nadie nos gusta que nos confronten y nos digan, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? ¿Qué tienes? ¿Por qué tienes aquello? Etcétera. No nos gusta. Pero la disciplina es una bendición porque nos permite una revisión de nosotros. Y hay que recordar lo que la Biblia dice. La preeminencia, no la preponderancia, la preeminencia le corresponde a Dios. Él es el Señor y ha de ser el Señor de su vida. Y si es el Señor de nuestras vidas, no dependemos de lo que tenemos, ni de lo que hemos adquirido académicamente, ni tampoco dependemos de lo que nos rodea. Dependemos del Señor. Pero también la disciplina es bendición porque nos provoca acercarnos a Dios. Y cuando buscamos a Dios y cuando somos estimulados para esto, obviamente que es una bendición porque entonces buscamos alivio, protección, consuelo, fortaleza en la fe, en la esperanza y lo encontramos. La disciplina nos trae sentido de arrepentimiento por el pecado, que no siempre es consciente. David lo dijo en el Salmo. Líbrame de los que me son ocultos. Y en otro salmo expresa, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. La disciplina entonces es una bendición porque nos provoca buscar a Dios, acercarnos a Dios. En este sentido también entonces la disciplina nos ayuda a pensar y meditar en nuestro corazón que Dios es el Señor. Dios es el Señor y que por lo tanto acercarnos a Él nos conviene. Y dejo esa palabra intencionalmente, nos conviene, porque estar en el Señor ciertamente es estar en el lugar y en las manos más seguras. Fuertes, pero tiernas. Fuertes, pero tiernas. La disciplina llevó a Job a esperar sentado en el dolor su proceso de duelo, hasta que pudo levantarse y entonces él pudo estar más cerca de Dios. La disciplina llevó a Job a experimentar la transformación en su propia vida, transformación gloriosa, y su perspectiva de Dios cambió. De oídas te había oído y era justo y nada más, de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos te ven. La disciplina le acercó a Dios. En tercer lugar, la disciplina es bendición porque nos permite mostrar a otros la gracia, la fidelidad, la misericordia de Dios. La disciplina ejercida en nosotros ayuda a otros a arreglar su vida. Caramba, al hermano, a la hermana, a tal persona, mira cómo le está yendo. Tengo que revisarme, tengo que verme. La disciplina nos ayuda a testificar a otros que en Dios hay la capacidad de resistencia. Resiliencia es la palabra de moda ahora, ¿no? La capacidad de resistencia. Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso la disciplina es bendición porque nos permite mostrar a otros la gracia de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios. Y por último, en cuarto lugar, la disciplina es una bendición porque nos lleva a reconocer que toda la gloria, todo el honor, toda la fuerza, todo el poder le pertenecen al Señor. Bienaventurados, bienaventurados. Es la segunda vez que en la Biblia se presenta esa palabra. La primera vez fue cuando Moisés estaba con el pueblo en el libro de Deuteronomio y Moisés le dice al pueblo, bienaventurado Israel, somos pueblo de Dios. Y esa palabra bienaventurado, que en el idioma original es tan pequeñita, ars, significa dichosos, felices, prosperados, bendecidos. Entonces, cuando se nos dice bienaventurados somos como pueblo de Dios, es porque el pueblo de Dios tiene de parte del Señor la gloria,
la maravillosa gloria de Dios que le permite vivir en disciplina permanente y a veces dura, que no nos gusta y que nos provoca llanto, pero en donde Dios es glorificado. Bienaventurados somos, nada nos separa del amor de Dios, nada. Él con su mano tierna y poderosa nos sostiene. Bienaventurados somos cuando la palabra de Dios se hace carne en nosotros. Y cuando se hace carne, entonces cumplimos fielmente la expresión de la palabra, de la Biblia, que dice, y vimos su gloria. Y cuando ven al pueblo de Dios que en las peores situaciones y circunstancias puede confiar en Dios, en esa disciplina a la que es sometido, la gente entonces empieza a ver y a darle la gloria a Dios. Pensemos en China, ¿sí? Cuando la revolución cultural con Mao Zedong, la iglesia fue expulsada y miles de chinos creyentes fueron encarcelados y quemadas las Biblias. Después de años de estar en cautiverio en las cárceles, cuando salen, la iglesia no había menguado, se había casi triplicado. ¿Por qué? Porque esperaron en Dios. Y muchos murieron en la cárcel, pero muchos se convirtieron en la cárcel sin tener Biblias, pero viviéndola, creyendo ciertamente que Dios estaba presente en medio de esas paredes frías y húmedas. Ahí está Dios. Sí, hermanos, Job anhelaba los días anteriores al tiempo de dolor que estaba pasando, capítulo 29. Y lamenta su desdicha actual, capítulo 30. Pero también Job espera en Dios hasta que afirma su integridad, capítulo 31. Mas Dios no trae la bendición de la disciplina a nuestra vida hasta que somos convencidos de nuestra cierta ignorancia, total impotencia, inutilidad y fragilidad. Capítulos 38 al 41. Santiago dice, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Job es, sin considerar a Jesús, el ejemplo de la paciencia más excelente. Y al final del libro lo encontramos confesando lo que ya leímos ahí en el capítulo 42. Hasta que por fin la disciplina trae la bendición gloriosa, Job es restaurado y prosperado más, mucho más de lo que tenía antes de la disciplina. Así que entonces, tres últimas expresiones. Bienaventurado es el hombre a quien Dios disciplina. Vive un proceso de transformación. No menospreciemos la corrección del Todopoderoso. Él es quien hace la llaga, pero Él mismo pone el vendaje y pone el ungüento. Dios es el Señor. Dios nos bendiga. Amén.